Buenas tardes a todos y a todas. Gustavo Sosa, ¿cómo estás? Hola Cecilia, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por su interés, por la presencia. Tengo muchas caras conocidas de quienes puedo ver. Les agradezco porque, bueno, sé de su compromiso de cada una de ustedes con sus proyectos, con sus cooperativas, con sus mutuales, y bueno, con la economía social y solidaria en definitiva. Este es el segundo ciclo del ciclo intermedio de los talleres que programamos desde la incubadora de cooperativas y motores de cuidado junto con la cooperativa CADE. Tenemos hasta recién, que acabamos de cerrar el formulario, 97 inscripciones. Por eso les pedimos, bueno, paciencia, digamos, respecto a luego los certificados, a las respuestas. Pero bueno, tenemos 4 clases, iniciando por la del día de hoy, que vamos a ir desarrollando en 2 semanas para completar este ciclo, en el cual, bueno, ya les digo, vamos a profundizar, van a ustedes profundizar algunos contenidos vistos en el ciclo visto el año pasado y en el primer ciclo que también se repitió este año y que, bueno, muchas de ustedes ya han realizado. O sea que, bueno, quienes lo han realizado este año ya van a tener una continuidad en la formación, y quienes no lo hayan iniciado este año, sino lo hayan hecho el año pasado, o sea, algunas personas que no han hecho el inicial, pero están viendo los videos y pidieron ver si se podían inscribir en este. Obviamente dijimos que sí, pero bueno, la idea es que ustedes puedan recorrer todos los videos de todos los talleres brindados por el equipo profesional de CADE, y bueno, por supuesto que este taller, como los anteriores y los restantes, van a quedar grabados en el canal de YouTube de la incubadora. Cualquier consulta, comentario, nos avisan. Ustedes saben que al día siguiente de cada taller les vamos a enviar el link de la grabación con el material. O sea, no hace falta que nos pidan el material se los vamos a enviar al correo de cada una de ustedes. Si no les llega ese correo, nos preguntan. Fíjense por las dudas en spam. Eso siempre puede pasar que llegue allí. Otro aspecto que siempre reiteramos: la gran mayoría de las cooperativas mutuales que están participando han enviado sus cartas compromiso para poder vincularse con la incubadora. Nos están faltando algunas, a esas les vamos a escribir particularmente, ya las tenemos identificadas, para que en la medida de lo posible en este transcurso de estas semanas, y para poder luego pedir los certificados correspondientes, nos envíen esa nota, que es una nota muy sencilla. O sea, no hace falta que nos pregunten quién, nosotros le vamos a escribir a quienes no tenemos identificado de qué cooperativa mutual es, o quienes identificamos y sabemos que aún no lograron o no nos enviaron esa carta. Cierro aquí, agradezco nuevamente su presencia y adelante con el taller. Buena jornada. Muchísimas gracias, Gustavo, por otra vez convocarnos a Cooperativa CADE para este ciclo. Ahora sí vamos a iniciar. Karina Awi, licenciada en Administración y síndica de la Cooperativa CADE, va a ser la encargada de este primer encuentro. Karina, es todo tuyo al público. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Gustavo. Voy a compartirles la presentación. Está dividido el taller en 2 partes. Vamos a arrancar con la parte de costos y luego con la de excedentes. Ambas partes tienen una partecita práctica. La idea no es acá exponer un montón de conceptos teóricos, sino poder darle mayor comprensión y utilidad a estos conceptos. Tiene una razón de ser el por qué estamos incluyéndolos en esta instancia formativa, así que bueno. Y luego quedo a disposición en la segunda parte para cualquier tipo de intercambio, dudas, consultas y demás. Así que bueno, paso a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, este módulo intermedio, estamos en el primer encuentro. Seguimos con lo que es gestión económica en la primera parte, en la parte que dio Mariano, el encuentro anterior, el módulo anterior. Se hablaron algunas cuestiones mucho más básicas de lo que es gestión económica, como es el tema de presupuesto y las bases de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Como criterio de exposición,
Hay una parte, esta que está siendo grabada, en la que voy a estar contándoles sobre costos, sobre precio de venta, sobre contribución marginal, excedentes repartibles, qué es el ARER y demás. Luego va a haber un receso de 10 minutos y por último un intercambio, debate, podemos compartir algunas experiencias y lo que vaya surgiendo. Costos en las cooperativas de trabajo. Para arrancar con el tema de costos, quise traer acá las cooperativas de trabajo donde pueden identificar sus costos, de dónde nacen, y me pareció que un buen puntapié era este. Las cooperativas de trabajo muchas veces no se las toma como empresas, y sí son un tipo de empresa, son una empresa social, que tienen una manera de funcionar, de accionar, y un objetivo diferente al de una empresa privada, pero no deja de ser una empresa en sí. Como tal, realiza actividades económicas. Estas actividades económicas, ¿dónde las encontramos? ¿Dónde las vemos reflejadas? Las vemos en el artículo 5 de los estatutos sociales de cada una de las cooperativas. Quienes no hayan visto o se hayan puesto a analizar sus estatutos, lo invito a que lo revisen, a que lean de manera detenida el artículo 5. A veces simplemente lo que se hace es elegir un objeto social, sobre todo quienes se han constituido a través de la modalidad de proforma, se eligen objeto social y se avanza con el proceso de inscripción o de constitución de una cooperativa sin darle mayor relevancia, y la verdad es que este es el puntapié inicial y lo que avala toda la actividad económica de una cooperativa. Lo que hice acá fue traer los dos objetos sociales preaprobados por el INAES, lo pueden encontrar en la resolución 1000. Por un lado tenemos el cuidado de adultos mayores y por el otro el cuidado de las infancias. Lo traigo solo a modo de ejemplo. Cooperativas que se hayan constituido por fuera de la resolución 1000 también encontrarán objetos que por ahí sean más amplios, que incluyan ambos objetos que acá expongo, o distintos, que quizás tengan una redacción un poco más libre y que haya sido elaborado por los mismos socios fundadores de la cooperativa. Pero bueno, los invito a pensar primero, poder lograr itemizar, hacer como un listadito de todos los servicios que hoy se están prestando, incluidos dentro de este objeto social, y ponernos a pensar quizá todos aquellos servicios que podríamos estar prestando, que estamos capacitados y tenemos lo necesario y que quizás no lo estamos prestando. Entonces, ¿qué servicios prestamos y cuáles podríamos prestar? Quizás pensar la posibilidad de incluir nuevos socios asociados a la cooperativa que presten esos servicios, sino analizar un poquito todo el tema de la actividad económica que hoy está ejecutando la cooperativa y la que podría. ¿Cómo le ponemos un valor a nuestro producto, en este caso, a nuestro servicio? Eso es lo que vamos a tratar de responder con el encuentro de hoy, con el taller de hoy. ¿Cómo se forma el precio de venta? Vamos a arrancar con esto. La primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿cuánto nos sale a nosotros como cooperativa prestar un servicio? Acá vamos a pensarlo servicio por servicio. Es decir, arrancamos del objeto social, posiblemente tengamos 5, 6, 10, 15 servicios diferentes que estemos prestando con nuestra cooperativa. ¿Cuánto nos cuesta, nos sale hoy a nuestra cooperativa prestar cada uno de esos servicios? Entonces, el primer paso es conocer cuál es el costo por cada uno de esos servicios. Lo podemos plantear como el costo por hora o el costo por jornada. Quizá lo que cerramos, la unidad de medida lo decide la cooperativa, pero el primer paso sería este. Acá lo que hago es dejarles una fórmula del precio de venta, la vamos a utilizar más adelante, es a modo por ahí más para que le quede dentro del material, pero la vamos a analizar más tarde. Recién acá aparece lo que es la palabra clave y lo que vamos a ver hoy, que es el costo. ¿Qué son los costos entonces? Los costos son el total de gastos que permite a la cooperativa prestar un servicio.
A través del cálculo de los costos, vamos a saber si el precio al que estamos ofreciendo nuestros servicios nos permite obtener algún excedente, luego de cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento de la entidad. Con respecto a la clasificación, hay un montón de tipos diferentes y desagregados de clasificaciones de costos. Yo simplemente tomé el más básico y también el más funcional. De acuerdo a la experiencia que tengo acompañando cooperativas, es el que más sirve, es el más genérico, y por eso avanzo con esto. Luego hay otras clasificaciones, quizás ustedes actualmente también estén usando otras, lo podemos hablar, hacer un intercambio luego de cómo clasifican los costos. Tenemos por un lado los costos fijos, son aquellos gastos que no varían, aunque varíe la producción, la cooperativa siempre los tiene que cubrir aunque no preste servicios. Los costos fijos son aquellos que no están directamente relacionados con el servicio en sí. Es decir, que no importa si prestamos más servicios, si prestamos menos, o por ahí directamente no estamos trabajando, esos costos igualmente los tenemos que cubrir. Un ejemplo muy claro sería por el alquiler. En el caso de que tengamos una oficina, el alquiler de esa oficina se tendría que pagar independientemente de si estamos trabajando más, menos, o no estemos prestando servicios. Luego tenemos los costos variables. Estos sí están directamente vinculados al servicio. Son aquellos que varían proporcionalmente a la variación de la prestación del servicio o volúmenes de ventas. Es decir, más servicio prestamos, aumentan estos costos, menos servicio prestamos, disminuyen estos costos. No prestamos servicios, no tenemos costos variables vinculados a ese servicio. Un caso, por ejemplo, un ejemplo podrían ser los viáticos. O sea, si el servicio fuese una visita domiciliaria, si hacemos una visita tendríamos determinado costo de viáticos, si hacemos 2 aumenta y así sucesivamente. Si no tuviésemos prestación de ese servicio, no tendríamos este tipo de costo. Es un ejemplo. Luego le dejé abajo otro tipo de clasificaciones. Es muy importante también pensar que hay costos que tenemos que no necesariamente encuadran como totalmente fijos o totalmente variables, sino que tienen como una parte y una parte. Un ejemplo podría ser el costo de la luz eléctrica, que lo pagamos todos los meses, que no está directamente vinculado al servicio, pero que igualmente va variando. Por ejemplo, si es el costo de la electricidad de la oficina y estamos más días o menos días, o imprimimos más cosas o imprimimos menos, quizás haya una pequeña variación, pero hay una parte también que se mantiene fija. Entonces podría tomarse o como semifijo o semivariable. Lo que tendríamos que hacer es agarrar la totalidad de los costos que tenemos vinculados a ese servicio y clasificarlos, costo fijo, costos variables o costos semifijos y semivariables. Otro concepto que surge y que vamos a analizar hoy tiene que ver con la contribución marginal. La contribución marginal es ese dinero que nos queda por cada prestación del servicio luego de cubrir los costos variables. Es decir, yo tengo un ingreso como cooperativa de dinero por un servicio que prestó un asociado, luego de que cubro la totalidad de los costos variables, lo que me queda es la contribución marginal. Con esa contribución tengo que lograr como cooperativa cubrir todos los costos fijos que tengo y además tener un excedente. Es decir, que la contribución en sí no es una ganancia, un excedente ni nada, sino que es esto que les comenté. Acá le dejo también la fórmula, es por despeje de la fórmula que ya vimos, vemos que la contribución marginal es el precio de venta menos el costo variable unitario. No se vuelvan locos con la fórmula ahora, como para tratar por ahí de entenderla, memorizarla, porque la vamos a poner en práctica más adelante. Un último concepto que vamos a ver es el del precio de venta. Es el valor monetario por el cual se ofrece nuestros servicios en el mercado. ¿De qué forma se calcula el precio de venta o de qué manera establecemos el precio de venta? Mientras charlamos un poquito de cómo surge el precio de venta, les hago una pregunta como para ir pensándolo. ¿Cómo calculan hoy ustedes sus precios de venta a la hora de prestar un servicio? Por ahí, cuando las cooperativas recién arrancamos, es algo que cuesta muchísimo determinar
cuál va a ser el valor por el cual vamos a ofrecer nuestros servicios. Hay que considerar distintas variables. Primero, la competencia. Quizás estemos en un mercado que tiene mucha competencia, o quizás estemos en un mercado que no tenga tanta. En el caso de que tengamos mucha competencia, un límite, un techo, un máximo, un mínimo lo va a establecer también la competencia. Es decir, si tenemos mucha competencia y ofrecen el mismo servicio que nosotros a X valor, si ponemos un precio por encima, probablemente no lo podamos vender. Si lo pongamos muy por debajo, no sería una competencia leal, entonces también llevaría quizás a nuestra competencia a bajar sus precios y estaríamos todos en desventaja. Entonces la competencia establece un mínimo y un máximo también de esos valores. Otro, también el precio de venta lo limita o lo decide en cierta parte también el cliente o paciente. Muchas de las cooperativas de cuidado trabajan con obras sociales, por ejemplo. En el caso de las obras sociales, ellas establecen en la gran mayoría de los casos el precio de los servicios. Existen cooperativas que tienen un margen de negociación respecto a ese valor, y hay cooperativas que no lo tienen. Entonces también en este caso hay clientes, pacientes, que tienen un poder de decisión sobre cuál es el precio de venta que estamos estableciendo de nuestros servicios. Está el método de contribución marginal, que es el que vamos a ver hoy. Y por último, lo que es el precio justo. El precio justo es un concepto que se habló bastante en profundidad en el taller número 3 del módulo anterior. Si quieren ver el video, está bastante más profundizado. La idea fundamental es poder buscar un equilibrio entre lo que el cliente necesita, lo que nosotros podemos ofrecer, y que sea una relación justa entre lo que ellos pagan y lo que nosotros ganamos. Así que bueno, hay muchas variables en lo que es el precio de venta, así que lo vamos a ver un poquito más tarde, lo que es la cuestión práctica. Todas estas cosas que vimos, todo este análisis punto a punto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer nuestros costos? ¿Para qué nos sirve determinar de manera inteligente el precio de venta de nuestros servicios? ¿Para qué nos sirve analizar cuál es la contribución marginal? Nos sirve para que nuestra cooperativa tenga un accionar exitoso, para que cuando vendamos nuestros servicios de mínima podamos cubrir todos los costos, ya sean fijos o variables. Es decir, que haya un equilibrio entre ambos, entre el ingreso de dinero y la salida de dinero. Si logramos de base este equilibrio, seríamos exitosos. ¿Qué pasa si no logramos este equilibrio? Si los costos nos exceden, si no podemos controlar los costos, si no decidimos los precios de venta de manera inteligente y de manera de que podamos cubrir esos costos y nos dejen un margen de excedentes. Si continuamos sin analizar estos puntos, podemos estar trabajando a pérdida y ni siquiera darnos cuenta o no darnos cuenta a tiempo, y desembocaría a la larga en el cierre o en el fracaso de nuestro accionar cooperativo. Entonces radica en esa importancia. La cooperativa es la fuente de empleo de todos los asociados que formamos parte de la cooperativa, entonces hay que trabajar y decidir a conciencia, y una de las cosas que tenemos que hacer es esta: sentarnos y pensar en estos temas que hoy estamos viendo. Entonces, a modo de repaso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, analizar el objeto social. Todo lo que nos habilita el objeto social a hacer como cooperativa. De eso, ¿qué estamos haciendo hoy? Hacer un pequeño listadito. ¿Y qué podríamos estar ofreciendo, qué servicios podríamos estar ofreciendo y no lo hacemos? Luego, por cada uno de esos servicios, determinar qué costos fijos y qué costos variables tenemos. Y por último, determinar la contribución marginal y el precio de venta, que eso lo vamos a ver de manera práctica. Como último concepto, o sea, lo último que vamos a ver de manera un poco teórica, tiene que ver con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto en el cual no tenemos ni pérdida ni ganancia.
Es decir, que con lo que nos ingresa por la venta de nuestros servicios, estamos cubriendo la totalidad de los costos, pero sin tener ningún tipo de excedente adicional. ¿Para qué nos sirve conocer el punto de equilibrio? El punto de equilibrio nos lleva a pensar, con el precio de venta actual de X servicio, y con los costos tanto fijos y variables que estamos teniendo al día de hoy, ¿cuántas horas de ese servicio tengo que prestar para estar en equilibrio? No tener ni pérdidas ni ganancias, es decir, cubrir todos los costos. ¿Cuántas horas de mínimo? Entonces, conociendo esto ya sabemos a partir de cuántas horas de trabajo en el mes ya estaríamos teniendo un excedente. Vamos a un caso práctico. Como les había mencionado, un primer paso es pensar qué servicios ofrece o puede ofrecer la cooperativa de acuerdo a su objeto social. A modo de ejemplo puse servicios personales, posinternación, de emergencia. Hay cooperativas del cuidado que también fabrican cosas, producen, así que también podría ser. No es la actividad más común, pero existe. La idea es itemizar e identificar cada uno de estos servicios, o cada una de estas prestaciones que realizan las cooperativas del cuidado. Segundo paso, ¿qué costos tenemos vinculados a cada uno de estos servicios? Estos son algunos ejemplos, seguramente tengan más, o tengan algunos que están acá que ustedes no los tengan, va a depender de la naturaleza y la dinámica de cada una de las cooperativas. Simplemente lo que hice fue un listado de posibles gastos, costos que pueden tener como cooperativa. Hay desde cosas materiales como insumos, como guantes, barbijos y materiales de librería, como también los impuestos, como también, por ejemplo, los servicios y los honorarios de un contador o un abogado, etc. Una vez que tengamos el listado de todos los costos que tenemos, hay que proceder a clasificarlos. Como les había mencionado, los costos fijos son aquellos que no están vinculados directamente al servicio, y que exista o no el servicio se pagan igual. Los variables son los que sí están vinculados al servicio, y que si no hay servicio no existirían, si hay más aumentan, y si hay menos disminuyen, y los semifijos y semivariables tienen un componente de uno y de otro. Los semifijos y semivariables, a la hora de poder hacer los cálculos, se pueden incluir, luego de estar clasificados, todos como fijos o todos como variables. La idea es el criterio que se tome, mantenerlo en el tiempo para después también poder hacer un análisis de cómo fue evolucionando la cooperativa. Y el cuarto paso tiene que ver con determinar el precio de venta y la contribución marginal. Respecto al precio de venta, es importante analizar el precio de venta. Ya veníamos hablando un poquito de qué era el precio de venta, cuáles eran algunos condicionantes del precio, como la competencia, como los pacientes, el tema del precio justo. Es importante analizar el precio de venta que decidimos para ver si con ese precio estamos cubriendo los costos, y si con ese precio, además de cubrir los costos, tenemos excedentes o no. Muchas de las cooperativas del cuidado toman como guía, no necesariamente de manera taxativa, pero toman como guía el convenio colectivo de trabajo para el personal de casas particulares. Ahí está la ley y la resolución a través donde se encuentran las escalas y demás. Es una buena guía, no significa que esto nos condicione y que necesariamente tengamos que tomarla, pero muchas de las cooperativas toman a modo de referencia el valor que se incluye dentro de este convenio colectivo. Quería agregar en este tema del precio de venta, que también a la hora de definirlo hay que analizar el mercado en general. He entrevistado y he hablado con varias cooperativas del cuidado respecto a este tema, y surge que quizás hayan cooperativas en las cuales se encuentran en un mercado donde hay muy poca competencia, donde los clientes son clientes de clase media alta o alta, y hay otras cooperativas donde quizás tienen un montón de competencia,
Hay otras cooperativas donde se encuentran en zonas muchísimo más vulnerables y los clientes son de clase media y media baja, entonces también hay que considerar estas cuestiones a la hora de establecer un precio de venta. A veces estas escalas que forman parte de este convenio se pueden agregar lo que son los impuestos, el IVA, el precio, el impuesto a los débitos y créditos y demás, o simplemente hay cooperativas que se hacen cargo de la parte impositiva y toman ese valor medianamente similar, y hay otras que los toman como para abajo. Hay muchas cosas a considerar a la hora de establecer el precio de venta. Vamos a ver un ejemplo. Una hora de un servicio, decidimos como cooperativa ponerle 1.000 pesos. 1.000 pesos al costo de ese servicio, por hora. Analizamos, porque ya tenemos identificados cuáles son todos los costos variables vinculados a ese servicio. Vinculados a ese servicio sabemos que los costos son 300 pesos. Podrían ser, por ejemplo, el viático, ida y vuelta, no sé, en colectivo, guantes descartables, unos barbijos, unas planillas que tenemos que llevar impresas y demás. Eso nos da 300 pesos. La diferencia, es decir, el precio de venta menos ese costo, son 700 pesos. Eso sería nuestra contribución marginal. Ahora, con esa contribución marginal vamos a tener que hacer frente a nuestros costos fijos. Los costos fijos son mensuales en este caso, en el ejemplo. Tenemos que hacer frente a nuestros costos fijos y ver si con eso tenemos un margen de ganancia. O a partir de cuántas horas voy a tener como cooperativa un margen de ganancia. Entonces, yo ya tengo identificado todos mis costos fijos en el mes. En el ejemplo serían 70.000 pesos. Como cooperativa, todos los costos fijos que tengo identificados me da la suma de 70.000 pesos. Entonces, me pregunto, de ese servicio, ¿cuántas horas de trabajo tengo que tener de ese servicio para cubrir estos costos fijos? La fórmula sería el total de los costos fijos, que ya tengo el dato, que son 70.000, dividido la contribución marginal, que también tengo el dato más arriba, que son 700 pesos. El resultado me da 100. Es decir, que trabajando 100 horas en el mes, yo puedo cubrir la totalidad de los costos fijos que tengo. ¿Qué me quiere decir esto? Que a partir de la hora 101 ya estaría recibiendo excedentes. Es decir, que a partir del 101, en el 100 nos encontramos en el punto de equilibrio. A partir de la hora 101 ya estaría teniendo excedentes. Si, por ejemplo, nos parece que 100 horas es un montón de horas, entonces nos lleva a pensar, ok, ¿el precio de venta que estamos decidiendo es el correcto? ¿O tendría que ser un poquito más alto para que con menos horas podamos cubrir nuestros costos? Nos lleva a replantearnos esto. O también nos permite pensar, nuestros costos fijos están siendo muy altos. ¿Hay algún costo que tengamos en el día de hoy y que podamos resignar? Sí, no, y ahí empezaríamos a tomar algunas decisiones. Bueno, ahí culminamos un poquito con el tema de costos, por ahí quedan un montón de conceptos. Quisiera poder avanzar porque son bastantes temas. Si quedó alguna duda, repito, con el tema de los costos, lo vemos hacia el final del taller. Arrancamos ahora con los retornos de excedentes repartibles. Como primer paso, un puntapié inicial es poder entender qué son los excedentes. Acá traje el artículo 42 de la Ley de Cooperativas que dicen que se consideran excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado. Suele haber una confusión siempre que se habla de excedentes y se lo vincula con lo que es ganancia. En las cooperativas no hablamos de ganancia porque las cooperativas somos entidades sin fines de lucro, que no percibimos la ganancia o el lucro, sino que lo que tenemos son excedentes. El excedente se podría vincular más a una diferencia que hay entre los ingresos y egresos de la cooperativa, o se podría también vincular a lo que es el superávit, que son por ahí terminologías más afines con lo que es excedente y no ganancia. ¿Cómo se clasifican los excedentes? Los excedentes se clasifican en repartibles y no repartibles.
Para que un excedente sea repartible, primero, ese excedente tiene que surgir del trabajo de los asociados y asociadas de la cooperativa. Ese es uno de los requisitos. Y tiene que surgir también del cumplimiento del objeto social. Siempre y cuando estas dos condiciones se den, son excedentes repartibles. Cuando no se den, son no repartibles. Es decir, que obviamente como contraposición, son no repartibles si surgen del trabajo con no asociados o surgen de algo distinto al cumplimiento del objeto social. No repartible, un ejemplo es donaciones que reciba la cooperativa, ingresos que reciba porque vendió un vehículo, un inmueble o una maquinaria que sea propiedad de la cooperativa, intereses que está recibiendo por plazos fijos y demás. Es decir, que no son ingresos o excedentes que se den por el trabajo propio que realizan los asociados en el año. Hablando de los no repartibles, si cuando termina el año, el ejercicio económico, tenemos excedentes, y esos excedentes son no repartibles, van a una reserva especial, no se pueden repartir. En el caso que sí sean repartibles, primero, el 5% de esos excedentes forman parte de lo que es una reserva legal. La reserva legal, estamos obligados a destinar el 5% de los excedentes, es una especie de colchón, forma parte del patrimonio neto de la cooperativa, y tiene la finalidad primera de servir en el caso de que en ejercicios futuros tengamos pérdida. Entonces, con ese colchón podríamos afrontar futuras pérdidas. Solo se utiliza para eso. Por otro lado, tenemos un 5% para el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa y un 5% para el Fondo de Acción Asistencial o Estímulo al Personal. El 85% restante sí puede ser repartible. Se puede repartir, distribuir, o se puede capitalizar. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste cada cosa. Acá simplemente lo que hice fue traer de la ley de cooperativas, también en su artículo 42, que explica esto mismo que yo expliqué anteriormente, que cuál es la distribución de los excedentes repartibles. Dentro de los destinos de los excedentes repartibles hablamos de la reserva legal y estos dos fondos. Quería profundizar un poquito más nada más en cada uno de estos fondos y contarles cómo funcionan. Por un lado está el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o Estímulo al Personal. Las cooperativas, por ahí no tanto las de trabajo, pero en otro tipo de cooperativas es muy común que hayan empleados en relación de dependencia. Pensando en estos empleados en relación de dependencia, la cooperativa puede utilizar este fondo para, entre otras cosas, capacitar, dar premios en forma de estímulo, premiar el esfuerzo, quizás un plus por la asistencia, etc. En las cooperativas de trabajo es muy poco común ver empleados en relación de dependencia. En el caso de aquellas cooperativas que no lo tengan, de todas maneras están obligadas a destinar el 5% de sus excedentes a este fondo. Por el otro lado está el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Este fondo sí está destinado a los asociados y asociadas de la cooperativa. Tienen el fin primero de fomentar la capacitación, la formación continua, el fortalecimiento de algunos perfiles dentro de las cooperativas. Entonces, este dinero se puede utilizar para capacitaciones de distintos tipos dentro de las cooperativas. También hay otros fines, este es como el principal y el más común. También, por ejemplo, se puede donar material bibliográfico sobre cooperativismo, se puede transferir a federaciones, etc. La idea es no solamente formar, sino también difundir sobre cooperativismo, quizás hacia afuera. Ahora, puntualmente, los excedentes dentro de las cooperativas de trabajo tienen algunas particularidades. Quise traer esta, que a veces genera como hasta un descontento, pero está bueno poder entenderlo. Si en un año de trabajo hacemos las cosas medianamente bien y calculamos bien los costos,
establecemos de manera bastante a conciencia y lo vamos evaluando el tema de los precios de los servicios que ofrecemos, si somos bastante acertados con las retribuciones que le damos a los asociados, estos ARER, estos anticipos de retorno durante el año. Cuando termina el ejercicio económico, cuando cierra el balance, tiene que el resultado estar bastante cercano a cero, porque estaríamos en equilibrio, es decir, que aquello que nos ingresa sería bastante similar a aquello que sale como costo. Entonces tendríamos un resultado bastante tendiendo a cero. ¿Qué pasa cuando vemos un balance que esté tendiendo a cero? Dentro de las cooperativas está perfecto que así suceda, y es muy común que así suceda. Lamentablemente, por ejemplo, a la hora de querer acceder a créditos en las entidades bancarias, al tener un balance que no tiene reflejado como una ganancia, voy a utilizar la palabra ganancia porque es como el concepto que se utiliza desde los bancos, al no ver una ganancia expresada en ese balance, a veces hay una negativa en la prestación de estos créditos y demás. Como esto sucede, y es lamentable, pero sucede y sigue sucediendo, es porque desde el Estado y a través de las políticas públicas se están pensando continuamente otras vías de subsidios y de financiamiento para las cooperativas. Si no somos tan prolijos y quizás no, con respecto a los costos y el precio de venta, y también obviamente en la liquidación de estos anticipos a los asociados, puede ser que nos den ejercicios con déficit o con superávit. Es decir, que si nos da con menos de cero es porque fuimos dando anticipos de más en la liquidación. Quizás hayamos decidido precios de venta muy bajos también, o nos hayamos excedido un poco con algunos costos, no hayamos controlado a tiempo la relación está entre los costos y el precio de venta. También puede dar que tengamos demasiado superávit, tenemos un montón de excedentes repartibles. Esto quiere decir que durante el año, cada uno de los asociados que fue prestando servicios, lo que se les liquidó fue de menos. Esto a modo de ejemplo nada más, y los invito a pensar un poco también la diferencia entre las cooperativas y las empresas privadas, empresas lucrativas, tiene que ver con el objetivo principal que tienen las cooperativas. Las cooperativas de trabajo lo que buscamos es satisfacer las necesidades de los asociados que formamos parte de la cooperativa, mejorar la calidad de vida de cada uno de los asociados. Pero ¿cómo lo hacemos? No hacemos foco en el costo, en reducir los costos, tampoco en aumentar los precios de venta, porque nos manejamos siempre con lo que es un precio justo. Entonces, lo que se busca es aumentar la cantidad de ventas. Aumentando la cantidad de ventas se espera aumentar los excedentes que recibe cada uno de los asociados. Muy distinto a una empresa lucrativa que a toda costa intenta tener mayores utilidades. Y esas utilidades van a parar a los accionistas, los dueños de esas empresas. Los empleados cobran su sueldo independientemente de la cantidad que se venda o de la cantidad de servicios que preste esa empresa. Entonces, el objetivo es tener mayores utilidades, las utilidades son para los dueños. Promueven la competencia de mercado, busca continuamente bajar, disminuir sus costos, aumentar el precio de venta lo máximo posible, de manera de obtener la mayor rentabilidad. Volvemos un poquito a los excedentes. Tenemos un año de actividad en nuestra cooperativa. El contador nos hizo el balance. Cuando obtenemos el balance vemos que hacia el final del año tenemos excedentes. Cuando analizamos de dónde provienen esos excedentes, vemos que son excedentes repartibles. Como consejo de administración, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar la posta en este caso y armar lo que se llama proyecto de distribución de excedentes. Es decir, tenemos estos excedentes, proponemos a la asamblea hacer X cosa con estos excedentes. La asamblea es la que aprueba no solamente los estados contables, sino este proyecto de distribución que arma el Consejo de Administración. Se tiene que distribuir el total de estos excedentes. Los excedentes se pueden repartir, capitalizar
o un poco de cada uno, un mix. En el caso de repartirse, se reparte entre todos sus asociados en efectivo, es decir, a través de una transferencia bancaria en efectivo, y en proporción al trabajo que prestó durante el año. Es decir, aquel que más trabajó durante el año recibirá mayores excedentes que aquel que no. Y quien no prestó servicios durante ese año no recibirá excedentes. Capitalizarse. Capitalizarse se refiere a, por un lado, la cooperativa se toma de aquellos asociados que deben cuotas sociales y puede aumentar su capital social, es decir, cancelar esas deudas que tiene el asociado con la cooperativa. Eso sería una manera de capitalizar. Y otra sería, por ejemplo, invertir, comprar maquinarias, comprar insumos, comprar inmuebles, vehículos, o cualquier cosa que esté necesitando la cooperativa para dar un salto de calidad o que esté puntualmente necesitando en ese momento de su vida. O puede ser un mix, una parte se reparte y una parte se capitaliza. Todo esto forma parte del proyecto y es la asamblea la que lo aprueba o que lo modifica. Acá simplemente les traje un ejemplo de cómo sería un proyecto de distribución de excedentes. Este ejemplo lo saqué del libro Contabilidad en Cooperativas, de nuestro compañero Fernando Berguier, para que sea, tiene bastante impacto visual. Por un lado están los números, de dónde surgen, y cómo se hace la propuesta de distribución, y por el otro lado el texto que acompaña este proyecto. Queda como parte del material, me pareció bastante copado que lo tengan a mano. ¿Quién, cómo, cuándo decide cuánto cobrar en una cooperativa de trabajo? ¿Cuánto cobra cada asociado? Es decir, el precio del servicio y cuánto va a llegar efectivamente a las manos del asociado. ¿Cuándo cobra cada asociado? Es decir, si va a cobrar cuando termina la realización de un trabajo, si de manera diaria, semanal, quincenal, mensual. ¿Cómo cobra cada asociado? Si bien obviamente siempre se recomienda la transparencia y que todos los retornos de excedentes sean a través de transferencias bancarias. También hay cooperativas que se manejan por Mercado Pago, que se manejan en efectivo todavía. Estas decisiones las toma el Consejo de Administración. ¿Cuánto, cuándo y cómo lo decide el consejo de cada cooperativa? Respecto a los ARER, que es este anticipo que recibimos durante el año los asociados de la cooperativa, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, las cooperativas de trabajo son las únicas que están habilitadas a dar este tipo de adelantos, que son los adelantos de retorno de excedentes repartibles. Y también son las que deciden cuándo los dan. Eso lo habíamos hablado también anteriormente. Si los reciben de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, por consecución de un trabajo o finalización del trabajo, etc. Dentro de cada cooperativa es diferente y es decisión de cada cooperativa. No está estipulado en ninguna parte cómo es la liquidación de los ARER. Eso lo decide puertas adentro cada una de las cooperativas. Sí tiene que constar la decisión en un acta del consejo, eso lo decidió el consejo y tendría que estar plasmado, al menos en un acta, de cómo se va a llevar adelante esa liquidación de excedentes. Solamente va a cobrar el asociado que trabaja. O sea, asociado que trabaja cobrará ARER. El que trabaja más cobrará más, el que trabaja menos cobrará menos. También no todos los trabajos tienen el mismo precio, el mismo valor, entonces también dependerá no solo la cantidad de horas de servicio que presta, sino la calidad y el tipo de servicio que se está prestando. Como les había mencionado antes, siempre se recomienda que todo esté bancarizado, que sea transparente a través de transferencias bancarias. Cuando la cooperativa liquida un asociado, un ARER, un anticipo de excedentes, no solamente le hace la transferencia bancaria, sino lo que le da es un recibo de retribución. Este recibo es por duplicado, una parte la firma del asociado y se la queda en su poder el Consejo de Administración, y una copia queda para el asociado. El asociado de la cooperativa no factura a la cooperativa por la prestación de su servicio. Eso es algo también que
por ahí cooperativas que ya vienen mucho tiempo trabajando, parece una pavada, pero cooperativas que recién arrancan es una duda muy común de el asociado cuando cobra, tengo que facturar, sí, no. Las asociaciones civiles sí facturan, entonces genera bastante confusión. En las cooperativas de trabajo, el asociado no factura cuando cobra sus servicios prestados a través de la cooperativa. ¿Cómo es el cálculo de los ARER? Acá un poquito vimos, pero era solamente a modo de resumen. Criterio de distribución. Cuando establecemos los ARER que va a cobrar el asociado, puede ser que tomemos como referencia el convenio colectivo de trabajo, que ya lo habíamos mencionado en el caso práctico en la parte de costos. Puede ser que armemos escalas propias, es decir, tenemos todas estas prestaciones de servicio, dentro de cada servicio tenemos identificados distintos roles, y valorizamos esos trabajos uno por uno, entonces tenemos una escala propia. También lo que pasa a veces es, hay cooperativas que dan un plus, independientemente del trabajo, va más allá de la tarea, un plus a determinados asociados. Por ejemplo, de acuerdo a la antigüedad que tiene, si el asociado está padeciendo quizás alguna enfermedad, si tiene X cantidad de hijos y en vez de se paga un alquiler, etc. La cooperativa tiene la potestad de decidir sobre esos excedentes y también hacer esta categorización del tipo de asociado del que se trate. Pueden tener una escala y también pueden decidir no tener ninguna escala. Entonces, esto es a modo de resumen. Es el Consejo de Administración quien liquida y determinan cuáles van a ser esos ARER durante todo el ejercicio. Se encarga de hacer la transferencia bancaria al asociado y de elaborar, entregar y hacer firmar el recibo correspondiente. El Consejo de Administración, en el caso de que al terminar el año haya excedentes repartibles, arma un proyecto de distribución. Va a decir, queremos que estos excedentes, o proponemos que estos excedentes se distribuyan, se capitalicen, o ambas cosas. Y por último, es la asamblea quien aprueba, por un lado, los estados contables, y también ese proyecto de distribución. Y si no, también los puede modificar. Les voy a dejar acá por último, a modo de ejemplo, algunos recibos de excedentes y algunas opciones también. Este modelo de recibo de retribución surge de la resolución 1000. La resolución 1000 seguramente la conocen, o al menos la han escuchado, que es del 2021, viene a traer un montón de cambios en cuestiones de trámite, fundamentalmente para las cooperativas de trabajo. Acá propone o establece determinada información obligatoria que deben tener los recibos. Entonces este es el modelito. No necesariamente visualmente tiene que ser así, pero sí tiene que contener esta información. Acá está identificada cada una de las partes que sí o sí tiene que tener. Los invito igualmente a que lean la resolución 1000. Les va a ampliar un poquito también el tema. Tienen la opción, también a partir de esta resolución 1000, de elaborar los recibos de retribución a través del sistema de la página de INAES. Cada cooperativa puede entrar con su clave de acceso y armar sus recibos de retribución a través de la página. Esto sería el modelito como quedaría de ese recibo. Y por último agregué de una cooperativa del cuidado real que me facilitó para el taller, los recibos que ellos utilizaban. Es de una cooperativa del cuidado que ya tiene varios años y es un ejemplo de cómo ellos liquidan sus anticipos de retornos de excedentes repartibles. Queda acá como a modo de ejemplo. Bueno, eso fue todo. A ver si puedo dejar de compartir acá. Sí. Esa fue toda la parte de exposición. Ahí no sé si está Ceci, por ahí. Pero si no, la idea es poder tomarnos un ratito, un pequeño break, y en 10 minutitos volvemos y podemos hacer todo el intercambio que haga falta. Si ahora por ahí tienen alguna duda, si la quieren anotar o agregarla en el chat, también pueden hacerlo, después las leemos y las discutimos juntos.
espero que los conceptos hayan estado lo más claro posibles. Quédense con la parte práctica, los invito a que también las hagan puertas adentro de sus cooperativas y van a ver que funciona bastante, ¿sí? Y ayuda a tomar a una mejor toma de decisiones dentro de las cooperativas, sobre todo lo que recae a los consejeros. Y bueno, nos vemos en un ratito.